Welcome to the world united. Welcome to the world united. Así es, nos vamos hacia el norte de Santander, mi querida Liliana. Bueno, la persona que viene siguiente es ingeniero con aprendizaje en las aulas de investigación esotérica. Llega a estudiar la hermenéutica y a practicar las enseñanzas que va recogiendo en su viaje por los países. Dirige centros de cosmobiología y yoga. Fundador en México del primer colegio de astrología y es coordinador del Movimiento Cultural de Acción por la Unidad Mundial, aparte de ser rector de la SOCI. Nada más y nada menos que el maestro Carlos Moisés Michan. Bienvenido, maestro. Gracias, maestro, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos ustedes en Colombia. Felicidades por este esfuerzo y la participación de todos que ponen su semilla. Y pues es una forma, desde luego, de comunicarse, de socializar, y este tipo de trabajo pues debe de ser incrementado para que se estimule el desarrollo de la cultura y desde luego el conocimiento más profundo de la realidad. El tema que pues le puse el título de unidad y diversidad, es únicamente como una introducción a todo un estudio de la vida, un estudio al cual pues se invita para que cada uno tome ese reto, se lance hacia esa aventura en la vida que le permitirá ir descubriendo misterios, penetrando dentro de la realidad en sus diferentes niveles. La unidad y la diversidad. Cuando hablamos de unidad, la verdad es que a nivel mental no podemos pensar en el número 1. A nivel mental siempre trabajamos con el número 2 porque siempre comparamos. O sea, si decimos bien, estamos, aunque no lo digamos, estamos implicando el mal. Si decimos una moneda tiene 2 caras, un billete tiene 2 caras. Entonces, toda situación en la vida tiene también mínimo 2 caras. Y el buen juez debe de estudiar y de tener información de ambos aspectos para poder emitir un buen juicio, para poder hacer una buena decisión. Comprendiendo este principio de la vida, entonces nuestros actos, nuestras decisiones serán más responsables, más luminosas, previendo las consecuencias de la cascada que se deriva de cada decisión que hacemos. No es tener miedo a hacer las decisiones, sino hacerlos en una forma más consciente de los resultados que se obtienen de esas decisiones. Entonces, continuando con la unidad y la diversidad, tenemos a cada uno de nosotros como individuo. Entonces, ahí tenemos una unidad. Pero nos encontramos ante la diversidad de personas con las que nos relacionamos, empezando dentro del seno familiar. Y por lo tanto, pues en las relaciones las cosas ya se complican. Ya uno no nada más trata consigo mismo, sino que debe de saber tratar con todos los que nos rodean. De aquí se deriva, desde luego, toda una ciencia de las relaciones, la cual pues hay que ir cultivando, obviamente poco a poco. Dentro de nuestro cuerpo es una unidad. Sin embargo, está constituido por una diversidad de órganos que trabajan en conjunto, trabajan sincronizadamente, y cada uno, cuando cumple su trabajo correctamente, nuestro cuerpo funciona en mucho mejores condiciones. Pero cuando empieza a surgir la anarquía en uno de los órganos, surge en medicina, pues se llama cáncer. O sea, porque el cáncer es una anarquía, es anarquía celular. Ya no obedece al conjunto. Y así seguimos observando la unidad dentro de la diversidad. Debemos de saber cuáles son nuestros límites cuando estamos trabajando
dentro de la familia, dentro de la comunidad, inclusive con nosotros mismos. O sea, nuestros límites es saber hasta dónde, hasta cuánto. Por ejemplo, el estómago tiene límite, necesitamos comer una cierta cantidad de alimento. Si le ponemos de más, nos indigestamos o hace daño. El corazón tiene un límite, puede bombear una cierta cantidad también de sangre. Los pulmones tienen un límite. Entonces, no se trata de limitarlo todo, sino de saber sus límites. Cuando penetramos entonces a nivel de la conciencia, pues decimos, sí, Dios es en todos y es en todo. No está, es. Entonces necesitamos descubrir el ser, pero el descubrimiento que hacemos es en una forma determinada. Cómo se manifiesta y qué tan desarrollada se encuentra. Pero si nos endiosamos, estamos equivocados porque estamos como queriendo contener el agua del océano en un vaso de agua y no es posible. O sea, nosotros somos como una vasija capaz de contener una determinada cantidad tanto de alimento, también de conocimiento. Una cosa es que tengamos acceso al alimento de toda la tierra, pero no podemos comer todo el alimento de toda la tierra. O sea, comemos lo que necesitamos nada más y lo que tenemos al alcance de la mano. Entonces, el sentido o hablar de cambiar el mundo, de la unidad del mundo, es entender y prepararse mejor para trabajar más inteligentemente dentro del concepto de la unidad. Así, pues, cuando se ponen ciertos límites, entonces estamos trabajando también con el poder, en el caso del estómago, de digestión, en el caso del corazón, el poder del bombeo, a nivel del cerebro, el aprenderlo a usar. El cerebro no es la mente, es el vehículo de la mente. Pero también hay mente en cada uno de nuestros órganos del cuerpo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el estómago sabe cumplir con sus funciones. O sea, tiene una inteligencia instintiva. Las células que componen los tejidos del estómago son especializadas en la digestión. Y las células del corazón son especializadas para bombear, para trabajar de cierta manera. Sin embargo, la sangre, o sea, a través del sistema circulatorio, nutre todo nuestro cuerpo. Y cada parte toma lo que necesita, lo que requiere, no toma todo, toma lo que necesita, lo que requiere para su desarrollo. Y así podemos observar que cada célula tiene un énfasis en ciertos aspectos. A nivel entonces individual, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro papel? Bueno, conócete a ti mismo, nos dan una clave. Otra clave, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Suena muy bonito, sin embargo, esto requiere estudio, porque cada palabra depende del diccionario que cada uno use. Dios, ¿quién es Dios? Si yo hablo de Dios con determinada persona, diríamos estoy hablando con uno a un nivel y el otro está hablando en otro nivel. Nunca nos ponemos en sintonía. Entonces, ¿quién es Dios o qué es Dios? Sin embargo, si observamos la vida está en todas partes, es en todas partes. Dios es vida. Ahora, la vida se manifiesta en diferentes niveles de evolución, en diferentes estratos. Dios, si empezamos a estudiarlo, nos podemos dar cuenta de que es la fuente de todo, tanto de lo que conocemos como bueno, como también de lo malo, porque todo es una cuestión de percepción. Y así, pues el estudio de Dios implica una invitación a estudiarse a sí mismo, a estudiar la vida, y aquí es a donde entra la religión y la ciencia. Dos formas de penetrar en los misterios de la vida. A nivel de nuestro cuerpo, cuando nos ponemos a través de la ciencia,
Es indispensable, pues, comprender, saber que la percepción, por ejemplo, nosotros no vemos con los ojos, vemos aquí atrás en el cerebro. O sea, la percepción está en el órgano y por lo tanto no está en el órgano, sino está a nivel de la conciencia, el cual el órgano solamente transmite la percepción. Nuestros ojos son capaces de percibir cierta frecuencia vibratoria. O sea, nuestros sentidos son también limitados y necesitamos desarrollarlos. ¿Y qué significa el desarrollo? Trabajar a nivel del alma. Así decimos, existen los ojos del alma. A través del alma es que el ser humano, a través de los tiempos, hemos desarrollado el microscopio, porque nosotros tenemos la capacidad de microscópica. Hemos desarrollado el telescopio como equipo físico, como una extensión de nuestros ojos, para poder ver penetrar más hacia lo infinito, aunque nunca llegamos a ver el infinito. Entonces, estas facultades las tenemos y podemos desarrollarlas. Aquí es a donde, si lo comprendemos, el desarrollo de nuestra mente, bien entendida, debe de llevarse a cabo a través del desarrollo de nuestra alma. Ciencia y religión deben de ir de la mano. Una no puede pisar el terreno de la otra, no se pueden mezclar, pero sí hay que ponerle un poco de ciencia a la religión y un poco de religión a la ciencia. Entonces, por otro lado, lo que llamamos experiencia no es más que una limitación sujeta a la ilusión. ¿Por qué ilusión? Porque depende de nuestra capacidad de percepción. Y ahí es a donde necesitamos trabajar para expandir nuestros límites. Expandir nuestros límites es expandir nuestra conciencia. Es nuestra habilidad y el poder que tenemos de penetrar en otros niveles de la existencia, en otros niveles también de la vida. Y así de la unidad y la multiplicidad tenemos que ir interconectando para trabajar con ella. Al hacer este trabajo, estamos trabajando por la redención también del mundo. Primero nuestro mundo y el mundo que nos rodea. De otra forma, estamos pues más trabajando con ilusiones, construyendo sobre arenas movedizas. Por ejemplo, pues estamos perdiendo un tiempo infinito en detallar, en analizar, en estudiar mediante los sentidos, los cuales son limitados y muy a menudo pues desnaturalizan las cosas, nos engañan más de una vez. De igual manera que saborear algo lo encontramos diferente de como nuestra vista nos había imaginado, o bien quedamos agradablemente sorprendidos al conocer personalmente a quien tuvo por teléfono una voz desagradable. Nos habíamos hecho una imagen diferente de lo que la persona era en realidad. Dicho en pocas palabras, ahí está siempre el espejismo para conducirnos a experiencias incompletas y lanzarnos a una ilusión más. Entonces, al impulsar la ciencia del yoga, que es más conocida casi por todos únicamente a través de las posturas, de las posiciones llamadas asanas, no es todo. La yoga es toda una ciencia, es la tradición del Oriente. Así como Cábala, pues es la tradición de Occidente. Y si pregunto cuántos estudian o conocen cuando menos lo mínimo de esta tradición, la de Occidente, que es la que rige y mantiene a todo Occidente. O sea, interesante ir a esas raíces. Entonces, por otro lado, pues vemos las religiones existen por centenares, con el objeto de dar una concepción más o menos exacta de las cosas subjetivas. Las ciencias existen también numerosas para ofrecer, según la época, las teorías más o menos exactas sobre la naturaleza objetiva de las cosas. Sin embargo, en ambos dominios existe una relatividad completa. Y al decir una relatividad es porque
existe el dogma científico y existe también el dogma religioso. Por lo tanto, es necesario penetrar más en comprender el papel que cada una de ellas realiza. Así, la realidad, ¿qué es la realidad? Es la realidad la que nos conecta con la verdad, porque es en el presente. El pasado se fue, el futuro nunca llega. El presente es un instante que nos escapa constantemente. Y centrarse en el presente no es tan fácil. Requiere práctica, requiere disciplina y disciplinas adecuadas. O sea, no son disciplinas impuestas. Cuando queremos estudiar, por ejemplo, la ciencia y queremos ir a una universidad, pues nos llevamos más o menos por la fama, la influencia que tiene la universidad. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar en la universidad? Diversas materias de la ciencia, o sea, diferentes especialidades. Y si estas ciencias son física, matemáticas, química, biología, etc. Y cada una de estas ciencias en realidad es común a la mayoría de las carreras, de la mayoría de las profesiones, pero aplicada adecuadamente al campo en que va a ser utilizada. Y así existen, pues, la educación de la mente para poder trabajar en un determinado campo. El que va a estudiar para médico va a ir a aprender a pensar como médico. El que va a estudiar para arquitecto va a ir a aprender a pensar como arquitecto. Entonces, podríamos decir que hay una diversidad de nuevo, inclusive en profesiones, en estudios de la ciencia. Pero, ¿y la unidad? ¿Cómo se logra? El ingeniero tiene que integrar todas estas ciencias para poder dar lugar a una cierta construcción, a una cierta forma. El médico lo mismo. El buen médico toma en cuenta todo el cuerpo como una unidad. Sin embargo, nos vamos dirigiendo cada día más a especializaciones. Especializaciones tan especiales que perdemos una idea del conjunto. En fin, espero que me capten un poco la idea de lo que es la unidad y la diversidad y la importancia del estudio de todo. Pero hay que tener un sistema, hay que tener una forma de ir penetrando sin perderse en este laberinto. El laberinto, en cierta forma, de la vida. No sé cómo voy con el tiempo, porque no estoy... Ya se agotó el tiempo, maestro. ¿Perdón? Ya se terminó el tiempo, Ah, gracias, ya, gracias, porque o sea, bueno, les da una idea y es muy extenso, ojalá tengamos oportunidades en otras ocasiones, pero más que nada, pues, invitarlos en una forma práctica a que en su vida la aprovechen en una forma más eficiente para crecer en todos los campos. Y todo lo que hagan, empezando desde el comer hasta el estudio en relaciones sociales, deben de sentirse con plenitud. Si no es así, pues se sienten un poco como incompletos, lo cual algunos le pudieran llamar frustrados o no contentos con lo que la vida les está presentando. En fin, seguimos adelante. Maestro, gracias. Así, eso en Argentina se usa una expresión muy linda que es, esto es oro en polvo. Así, divino, gracias por estos tips, por llenarnos. Rápido y cortito, sí, yo tengo un nietito, tiene 5 años. En una frase, ¿qué le digo de este despertar? ¿Qué frase le regalas Al niño, al niño? ¿Cómo le invitamos a que esto lo haga desde niño? En una frase. a no traumarlo y estudiarlo para darle la oportunidad a que desarrolle todo su potencial. Para ello le recomendaría que estudie un poco de astrología. O sea, no necesita ser especializado, pero cuando menos, ¿de qué signo es? Okay.
Qué ¿Qué signo lindo. es el Ajá. niño? No, no, es una invitación, es una pregunta. Es Ah, ya, ya. ¿qué le regalamos a esos niños? Cuando yo tenga un nieto, ¿qué le puedo decir, no? Con la mirada tuya, ¿qué invitación podemos hacerles? El ejemplo de los padres y el manejo del ambiente, de la atmósfera familiar es muy importante. Que sea enriquecedora. Si únicamente se le alaba al niño, nunca va a ser el esfuerzo. Y si se le critica, pues lo obstaculizan, lo traban. Entonces hay que ser muy equitativo, muy justo con ellos y ofrecerles las mejores oportunidades para que su crecimiento sea real y poderoso. Gracias, maestro. Gracias por ese regalo. Lo invito, si tiene posibilidad, que nos acompañe en la ponencia al final cuando terminemos de escucharnos todos. Si tiene ese tiempo, sería ideal para nosotros escuchar y compartir, ¿vale? Muy bien. Bueno, muchas Bien. gracias. Vamos a recibir a nuestra próxima invitada, ¿no? Nuestra próxima invitada, les cuento, es Marcela Campuzano. Marcela, gracias por estar acá. Ella ahora vive en Suecia, imagínense. Ella ha pasado su vida, digamos, adulta en Canadá y ahora viaja. Y lo que nos viene a regalar es un tema súper lindo y es esa conciencia o su ponencia se llama Potenciar la responsabilidad social individual y la tecnología consciente, ¿no? Entonces dice en su invitación es como su misión y su compromiso ayudar a las personas a navegar en esta era tecnológica desde una perspectiva consciente y activa, ejerciendo nuestro poderoso potencial individual y abogando por nuestra soberanía digital. Bienvenida, bienvenida Marcela, gracias por acompañarnos en este espacio, gracias por mover los tiempos, por todo lo que creaste para estar acá. Te escuchamos, tienes 15 minutos para compartirte con nosotros. Gracias.